Buenas tardes a todos, mi nombre es Julián Andrés Rincón López y junto con mis compañeros Cristian Leonardo Cañón Coronel, Stephanie Paola Santos Herrera, Carol Tatiana Fajardo Medina, vamos a explicar determinantes de las fluctuaciones económicas y su efecto en el empleo y la inflación global. Factores que causan fluctuaciones económicas: tecnologías, demandas, política física y monetaria. Las fluctuaciones económicas son fenómenos complejos influenciados por diversos factores. Estos interactúan de manera compleja y pueden influir en las expectativas del mercado, lo que a su vez afecta decisiones económicas a nivel individual y empresarial. Algunos de los más relevantes son tecnologías, ya que la innovación tecnológica puede alterar la productividad y la eficiencia de la producción. Por ejemplo, la introducción de nuevas tecnologías puede aumentar la oferta de bienes y servicios, lo que puede llevar a una disminución de precios y a un aumento de la demanda. En este caso, la demanda son las variaciones que pueden ser causadas por cambios en las preferencias de los consumidores, ya que dependen de un nivel de ingreso o factores estacionales. Estos afectan directamente el ciclo económico en un aumento en la demanda, ya que puede llevar a un crecimiento económico, mientras que una caída puede provocar recesiones. Relación entre fluctuaciones económicas, empleo e inflación. La relación entre fluctuantes económicas, empleo e inflación es bastante dinámica y se puede entender a través de varios conceptos clave, como lo son el ciclo económico, la inflación, desempleo, la curva de Phillips y expectativas. Las fluctuaciones económicas influyen directamente en el empleo y la inflación. Un crecimiento robusto suele llevar a un menor desempleo y potencialmente a mayor inflación, mientras que la contracción económica tiende a aumentar el desempleo y reducir la presión inflacionaria. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de efectos a corto plazo de las fluctuaciones globales, ¿sí? Vamos a relacionar exactamente 5 ítems en los cuales, o 5 áreas en las cuales impacta mucho este efecto. Uno es el impacto en el empleo, la inflación y precios, volatilidad de los mercados financieros, cambios en el comercio internacional y flujos de capital. El hecho, o como tal, el gran impacto que tiene a corto plazo el tema de fluctuaciones a nivel global, ¿sí? Como bien hemos venido hablando, sabemos pues está el tema del, del congruente o el impacto global que tiene, por ejemplo, una guerra, la volatilidad o el cambio de las divisas, así como cuando el dólar sube o cuando el dólar baja. Esto influye mucho en el empleo, ¿sí? En la inflación de los precios. En estas dos en relación, ¿por qué? Muchas veces, aunque nosotros lo vemos de una manera no tan directa, pero somos conscientes de que se inflan los precios en algunos productos, ¿sí? Digamos, por ejemplo, lo que se importa, ¿sí? Se ve mucho la fluctuación, porque aunque hay mucha eh, oferta, hay poca demanda, o viceversa. El impacto lo que genera pues esta fluctuación global en el empleo es porque, por ejemplo, a raíz de la inflación y los precios, si no ha llegado producción para importar, los grandes transportadores internos en el país, por ejemplo, pues no tendrían que transportar, ¿sí? No tendrían cómo diversificar esa mercancía, ¿sí? Algo muy importante también es la volatilidad en los mercados financieros, que son las tasas, ¿sí? Las tasas de inflación, por ejemplo, que afecta el tema de las tasas de interés para los inversionistas, como es en CDT, como también para la gente que quiere créditos. Las tasas pueden subir, pueden bajar, todo depende de esto, pues, de la inflación que tenga el país y que se ve directamente afectado muchas veces por fluctuaciones globales, como cambios de presidente en países que marcan o son el eje de la economía, como Estados Unidos, ¿sí? Las restricciones de aranceles, por ejemplo, las restricciones de comercio libre, que a veces las ejecutan China, o también el mismo Estado americano, ¿sí?
algo también que vemos muy relacionado en estos 5 ítems, por ejemplo, es el cambio en el comercio internacional. Se ve muy reflejado mucho pues cuando hay tema de bloqueos por aranceles, cuando tenemos el tema también de inflaciones externas, ¿sí? Que no hay libre mercado, que no se puede transportar de manera libre, que no hay importaciones y exportaciones, que se deja de producir cierto producto por el impacto en las guerras, por políticas internas de cada país y que afecta en sí algo, pues tiene un auge y un impacto global, ¿sí? Entonces consideramos que estas 5 ítems a corto plazo son los que se ven más afectados. El empleo, ¿sí? La inflación en los precios, la volatilidad de los mercados financieros, el cambio en el comercio internacional, los flujos de capital, ¿sí? Por ende, consideramos que el ítem más primordial de pronto que nos impacta directamente acá, los colombianos, cuando hay estas fluctuaciones a nivel internacional, es el tema de la inflación y los precios. Porque esto desencadena que haya un impacto directo en el empleo, en los cambios en el comercio interno, ¿sí? O volatilidad en los mercados financieros. Digamos que el hecho de que haya inflación y precios en productos, en mercancía, pues genera que, por ejemplo, si la gente quiere solicitar créditos, ¿sí? Pues se busque más el tema de que las entidades financieras quieran colocar, ¿sí? Pueden subir sus tasas de interés, como si quieren que haya una mejor economía, un mejor flujo económico, pueden bajar las tasas de interés y ofrecer tasas por tiempos esporádicos para los que quieren invertir. Básicamente, a esto nos referimos con efectos a corto plazo en las fluctuaciones globales. Gracias. Buenas tardes. Vamos a hablar de los efectos a largo plazo de las fluctuaciones globales. En primer lugar, tenemos la desigualdad económica, ya que las fluctuaciones de la economía afectan mucho a los países y las comunidades más vulnerables. Suelen ser los más afectados. Esto puede llevar a un aumento en la pobreza y a una menor movilidad social. Continuamos con el desarrollo sostenible. Las crisis económicas recurrentes pueden desviar la atención y los recursos de iniciativas de desarrollo sostenible, afectando los objetivos a largo plazo, relacionando con el cambio climático y la conservación del medio ambiente. Respecto a la reestructuración económica, se refiere a los cambios significativos en la forma en que la economía opera, lo que puede incluir la transformación de sectores industriales, la adaptación a nuevas tecnologías o la modificación de políticas económicas. Los cambios en relaciones comerciales son un fenómeno constante en la economía global, impulsados por diversos factores como la política, la tecnología y las condiciones económicas. La inversión en capital humano se refiere a la asignación de recursos a la educación, formación y salud de las personas, con el objetivo de mejorar su capacidad productiva y su bienestar, y es fundamental para el desarrollo económico, social y de cualquier país. Por eso son estos los más afectados y los 5 efectos que producen a largo plazo. Gracias. Bueno, para concluir, como para dar también un aspecto reflexivo de este tema tan importante, las fluctuaciones se vuelven ya algo generalizado en nuestra economía, ¿sí? Son inherentes ya en el mercado, no solo en nuestra economía, sino hablamos de la economía a nivel global, ¿sí? Algo que pues está muy arraigado a la sociedad, que afecta a los gobiernos, a las empresas, ¿sí? Es importante que como ápice o fundamental es que un gobierno en un país esté preparado, ¿sí? Para debacles referentes a estas fluctuaciones. Inclusive a veces pueden ser beneficiosos en nuestros mercados internos, ¿sí? Que se pueda responder a los cambios que se presentan para minimizar riesgos, ¿sí? Para minimizar a corto y mediano y largo plazo esos golpes negativos que muchas veces no los vemos marginados sino hasta muchos años después, que afectaron, un ejemplo, recesiones económicas como la del crack del 29, la del 99 en Colombia, la del 2008 en Estados Unidos, que después de muchos años se siguieron viendo sus efectos. Y esto porque pues no se estaba preparado, o aún hoy en día no se está preparado para muchos efectos económicos que trae el mercado internacional y que a países como Colombia, ¿sí? Que muchas veces económicamente, financieramente, no están tan sostenidos o tan desarrollados para afrontar este tipo de situaciones
tan impactantes y tan globales nos puedan generar un deterioro o un decaimiento económico que no solo afecta a este aspecto, sino todo lo que abarcamos anteriormente mencionados con mis compañeros, que influye a lo pormenor y a la gran escala en nuestra sociedad colombiana y en nuestro país. Simplemente también debemos validar que como hay cosas negativas, hay que aprovechar esas oportunidades que surgen, sobre todo en el aspecto financiero y en el aspecto de consumo. Recuerden que les hablamos de la clase de macroeconomía. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima ocasión.